y escucha palabra de Dios en este día hermoso que Dios nos dio. Este mensaje va a ser titulado como tema, vamos a ponerle: tu carácter te llevará a tu victoria o a tu derrota. Tu carácter te llevará a tu éxito o a tu fracaso. Este es un tema muy importante que tenemos que hablar en el día de hoy. ¿Sabías que muchas personas, familias, han fracasado, pero también han tenido éxito por su carácter, su comportamiento? El carácter de una persona es que esa persona se identifica de la forma como habla, como se expresa ante los demás, de la forma, vamos a hablar, una forma educada, y es que trata a las personas amablemente, sabe comportarse con los demás en su comportamiento, de su carácter, sabe respetar, sabe tener distancia, sabe cuándo y cómo y dónde actuar de una manera, con una estrategia de que actúe para que su actuación en su carácter, tal y como es, se exprese su persona. Y su persona, al expresarse en su carácter, entonces les está comunicando a los demás quién es él o ella. El carácter es muy importante. No estoy hablando de carácter de el enojo ni la ira, aunque de eso también tiene que ver este tema. Estoy hablando del carácter de una persona que es íntegra, que es una persona educada, que a pesar de sus errores y de sus imperfecciones, trata todo lo posible de hacer lo mejor en su persona, para con él mismo y para con los demás. Por eso es muy importante tu carácter. Vamos a hablar en el día de hoy un poquito de Sansón. Sansón era un hombre de Dios, un hombre que Dios eligió como juez y le dio Dios fuerzas extraordinarias de poder para pelear contra sus enemigos. Dios llamó a este hombre. Dios le dio sabiduría, poder, inteligencia. Mas sin embargo, el carácter de él, en cuanto a las mujeres, era débil. Él, mire qué cosa, en su carácter, él, si tenía que defender al pueblo, lo hacía con coraje, con valentía, porque ese era su carácter, valiente, que tenía que estar ahí a favor de su pueblo y peleaba por su pueblo. Era un hombre con coraje, valiente. Ese era su carácter. Mas, sin embargo, tenía una debilidad de su carácter con las mujeres. Y vemos que, ya usted sabe la historia de Dalila
lo derrotó. ¿Y cuál fue la consecuencia de su carácter débil? Que tuvo que morir por los filisteos. Esa es la consecuencia de un carácter, de alguien que Dios le dio un ministerio, o Dios te permitió que tú estés en una posición secundaria, vamos a decir abogado, secretaria, doctor, vamos a decir cualquier oficio secular que tú estés desempeñando ahora mismo, o en el ministerio hablando de cosas de Dios, tu carácter tiene que ver en tu trabajo, cómo te desenvuelves, cómo hablas, cómo actúas, cuál es tu carácter. Entonces, como ya expliqué, tu carácter va a hablar quién eres tú. Una de las cosas que debemos reconocer los humanos es que somos imperfectos, que aunque tengamos un carácter de saber comportarse, un carácter de respeto, porque también eso se debe a la enseñanza de cómo los padres criaron a uno, porque jamás ni nunca alguien que fue criado en una familia llena de desorden y desastres, vamos a decir, de infidelidad matrimonial, divorcios, drogas, vicios, problemas, etcétera, etcétera, con esa familia, es muy, pero muy imposible o posible que esta persona sea una persona que tenga un carácter educado y un carácter con su enseñanza de educación, de respetar a los demás. Entonces, como también hay personas que fueron educadas para respetar a los demás con buena educación, pero también a la larga se dañaron y hicieron cosas malas. Por eso es que nosotros como humanos tenemos que reconocer nuestras debilidades. Oye bien, apunta tus debilidades, 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 debilidades que tienes que reconocer, que las tienes. ¿Cuáles son? Porque esa debilidad, llámese como se llame, te puede llevar a tu derrota. Aunque tengas un trabajo eficiente, puede ser un doctor o un abogado. ¿Cuántos doctores no han hecho malas prácticas porque no estudiaron bien la medicina y se pusieron como doctores y están presos? Abogados que hoy en día están presos porque engañaron a su cliente y eran gente de profesión. Y así, por el estilo, tanto gente profesional, maestros de las escuelas que se han acostado con sus alumnos, y están presos porque eran menor de edad. Entonces, no importa la posición que tú tengas ahora mismo de un profesional, tienes tus debilidades. Tienes tus debilidades y tienes que reconocerlas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades y ahí está el fallo. El fallo, 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 el fallo de que no queremos reconocer nuestras debilidades y nos queremos anteponer ante un mundo y nos queremos expresar y queremos expresar nuestros ministerios y queremos expresar nuestros trabajos y queremos expresar quiénes somos, de dónde venimos y queremos expresar lo mejor de nosotros, lo más profesional, pero en un momento de una debilidad
puedes cometer un error, llámese como se llame, en la cual está en juego tu posición de tener el puesto que tengas en lo secular o en el ministerio de Dios. ¿Cuántos pastores no han caído en adulterio porque fueron débiles con la mujer y fueron expuestos? Y su carácter de debilidad, de esa debilidad, los hundió. También hay de todo, pastoras que han caído, mujeres de Dios que han caído, hombres de Dios que han caído, matrimonios que por años estuvieron juntos y de momento en una debilidad, en un momento de debilidad porque simplemente hubo un problema en el matrimonio, que no supieron entenderse y no hubo la comunicación que debería de haber. Entonces, por falta de la comunicación, vino el adulterio. Porque en el matrimonio tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, entonces hay peligro. Hay peligro. Hay peligro. Y el peligro está en que tú no te comuniques. No tiene que ser solamente en el matrimonio, con tus hijos. Tienes que comunicarte con tus hijos. ¿Cuál es el problema que hay? Investigar, hablar con ellos como amigos, no como padres, para que te los ganes. Con tu esposa, tu esposo, con tu familia, con el vecino, en el negocio, en lo que estás trabajando. Si hay algún problema, resolverlo con la comunicación. Y si hay que confesar alguna debilidad y decirle a alguien, me está pasando esto, para que alguien te aconseje, es mucho mejor que lo digas, lo hagas antes de que cometas un error y tu ministerio o tu profesión secular sea destruida por un carácter de debilidad que hubo en tu vida. Por eso es muy importante el carácter. El carácter deja saber quién tú eres, cómo te expresas, cómo hablas a los demás, porque si le hablas a los demás sin respeto, o hablas comentarios que no debes de hablar, y haces bromas que no debes de hacer,